Me llamo Luis Salvador Fernández Contreras, nací el 1 de octubre de 1957 y hoy vamos a presentar el libro de la vida, la historia de mi abuelo, Luis Fernández Aguado, que fue el primer alcalde republicano de la localidad aquí cercana de Fuenlabrada. A mi abuelo le metió en política su tío Juan, y a mí me metió mi abuelo, indirectamente me metió a mí, mi abuelo Luis. Él no le gustaba la política en principio, él era sastre de profesión y pues por avatares del destino pues empezó a meterse en grupos para hablar de cosas que pasaban y tal. Era una época convulsa, los años 30, y al final pues su tío le convenció para que se metiera en política. Y mi abuelo, pues bueno, era un tío bastante querido y conocido en el pueblo, pues al ser el sastre, pues era bastante, ya te digo, querido y conocido. Y se metió en política, parece ser que tenía bastante labia, y lo eligieron, se presentó por el Partido Socialista, y lo eligieron como candidato a alcalde, salió elegido. Luego en el mismo año 31, las elecciones fueron el día 12 de abril, él salió elegido el día 12, y el día 19 fue cuando fue realmente elegido alcalde de Fuenlabrada. He tenido la gran suerte de contar con Luisa Cano, que es la archivera del ayuntamiento. Me puso a mi disposición todo el archivo de Fuenlabrada para lo que necesitara con el tema de mi abuelo, y ha sido una grandísima ayuda. De hecho, una de las dedicatorias del libro es a ella, porque sin ella toda la parte del ayuntamiento no la hubiéramos sabido. En junio del 31 la derecha se quejó de que había habido un pucherazo, hubo que repetir las elecciones en muchísimas localidades en España, entre ellas Fuenlabrada. Mi abuelo se volvió a presentar, salió otra vez elegido con el que más votos, pero igualaron el número de concejales, la derecha y la izquierda. No llegaron a un acuerdo porque la izquierda quería que gobernara el más votado y la izquierda decía que no, que eran 5 y 5, pues que había que sortearlo, y de hecho se sorteó. Hubo una niña que tiró una moneda y salió elegida la derecha. Mi abuelo se cogió un enfado, un buen rebote. Mi abuelo en ese aspecto, yo soy en ese aspecto como mi abuelo, los dos somos, él era y yo soy de genio fuerte, y dijo que no se presentaba más como alcalde. Lo sentía y tal. Le eligieron, la corporación de la derecha le eligió como concejal de Obras Públicas y de Seguridad, de Policía y tal, y no se volvió nunca más a presentar de alcalde. Fue concejal de Obras Públicas, de Seguridad Ciudadana, primer teniente de alcalde, o sea, ocupó varias, hasta el año 36 que se fue de Fuenlabrada, ocupó varias concejalías y llegó a ser también el primer teniente de alcalde. El 28 de octubre del 36, Fuenlabrada fue tomada el día 2 de noviembre por el general Barrón. El 28 de octubre, unos días antes, mi abuelo tuvo que salir de allí del pueblo, y una de las anécdotas de este libro, es unos días antes juntó a los hijos de los trabajadores de la Sociedad de Trabajadores de la Tierra, de la STT, que luego acabó siendo un núcleo de la UGT, y les dijo que a los niños había que sacarlos de Fuenlabrada. Entonces reunió a los padres con el maestro de allí de Fuenlabrada y les dijo que había que sacarlos. No sabemos cómo, porque hoy sería fácil, pero en el año 36, no sabemos cómo, no había tren en Fuenlabrada en ese año, llevaron a los niños a un pueblecito de Huesca, Pomar de Cinca, con 500 y pico habitantes. No sé cómo llegarían hasta allí, el contacto me refiero, supongo que hablarían con los delegados de la Sociedad de Trabajadores, y entre ellos se pondrían de acuerdo con otras provincias o algo, hasta que llegó Pomar de Cinca y dijo que sí, que se hacía cargo de los críos. Bueno, pues mi abuelo se llevó a los niños vía Castellón, o sea, en vez de ir por la carretera de Zaragoza, la de Barcelona, que sería lo más lógico, pues ahí había batallas y tal, entonces se fueron por Castellón. Y todo esto yo no lo sabía hasta que en una de las entrevistas que hice a un señor de 92 años, bueno, ahora tendrá 93,
Paco el concejal, me lo contó. Él era uno de esos niños y me lo contó. Y claro, yo estaba, pues imagínate, dice, pero bueno, ¿y cómo se puso en contacto con Pomar de Cinca? Me dice, bueno, pues les he llevado a Getafe o yo que sé, a Móstoles, pues sería más lógico, pero hay un pueblecito perdido, que sigue siendo un pueblecito perdido, porque ahora tiene 700 y pico, o sea, tampoco es muy grande, y el hombre me lo estuvo explicando. Fue el que me dijo que fueron por Castellón, que les había dado mi abuelo unas naranjas a los niños, que en su vida habían comido unas naranjas más ricas y tal, y me estuvo contando todas las vicisitudes del viaje. El caso es que dejó allá a los críos, volvió a Fuenlabrada y se llevó a la familia a Barcelona. En Barcelona estuvieron un tiempo allí viviendo, incluso entró a trabajar en una sastrería. Empezaron los bombardeos, salieron huyendo de Barcelona, recalaron en Reus, en Tarragona. Ahí nació mi tía, que es una de las dos tías que tengo que todavía están vivas, y en pleno bombardeo de Reus nació ella. Lógicamente se volvieron, ¿no? Cuando ya mi abuela estaba ya un poco mejor, se volvieron, tuvieron un accidente con la furgoneta que volvían. Mi abuela llegó a Madrid con la cabeza vendada y nada, llegaron aquí a Madrid, se alojaron cerca de la zona del centro, y mi abuelo iba a defender la República. O sea, yo, una de las cosas que admiro de él, en vez de irse, pues estaban en Barcelona, tenían la frontera ahí al lado. Él dijo que no, que él no había hecho nada, que él no había matado a nadie y que se volvía para Madrid. Y volvió, y en vez de quedarse en Madrid tranquilamente, pues a trabajar o lo que fuera, cogió su fusil y se puso a defender la República. O sea, para mí, bueno, es mi abuelo, un ídolo. En esa época era lo que decía el marido. Ahí no había más tutía. Entonces, mi abuelo dijo que había que venir a Madrid. De hecho, hubo una temporada, eso sí es cierto, que mi abuela vivía en Barcelona y él venía a Madrid a trabajar y tal, y luego se volvió otra vez a Barcelona, pues supongo que los fines de semana, no lo sé, eso ya no lo sé, no tengo datos ni pruebas, y se iba a estar allí con la familia. Sabemos que cuando nació mi tía estaba allí en Reus, porque en el parte de nacimiento de mi tía figura la firma de mi abuelo, entonces sabemos que está ahí en Reus. Sí sabemos que los de Fuenlabrada, sus enemigos de Fuenlabrada, decían que en esa fecha él estaba en Fuenlabrada asesinando gente. Pues bueno, si tenemos un parte de nacimiento que es firmado por mi abuelo y estaba allí, es imposible que el mismo día estuviera en Fuenlabrada. Hoy a lo mejor sí, porque hoy te coges el coche, estás en 5 o 6 horas, estás aquí. Pero en aquella época era, vamos, literalmente imposible. La guerra empezó en el 36, a mi abuelo le detienen en el año 39 y en el año 40, en agosto del 40, le fusilan. El libro se llama Los 3 agostos de Luis el Sastre, porque mi abuelo nació en agosto, el 25 de agosto, por eso se llama Luis. Se casa el día 8 de agosto y le matan el día 9 de agosto. El regalo de aniversario de boda fue el fusilamiento. La noche del 8 al 9 le llamaron a capilla y hay 3 cartas que todavía hoy, cuando las leo, se me saltan las lágrimas. Una carta a la abuela, otra carta a los hijos, a mi padre y a mis tías, y luego otra carta a su madre y a sus hermanos. Y da pena, porque es una de las cosas que digo siempre en las presentaciones, que a mí no me han dejado decirle a mi abuelo te quiero. Y yo he bailado con mi bisabuela, o sea, con su madre. Yo he bailado en las fiestas de Robledo de Chabela montones de veces, y ahora lo pienso y digo, joder, o sea, es curioso cómo es la vida, ¿no? O sea, he conocido a mi bisabuela y en cambio a mi abuelo no. Claro, es que no me han dejado conocerle, le han asesinado antes. A ver, hubo una época en España, a raíz del triunfo del fascismo, que era el silencio. No se podía hablar porque si hablabas algo, lo más mínimo que dijeras en contra de Franco o algo, tú ya eras rojo y automáticamente te metían en la cárcel y con un poco de suerte salías. Mi padre, siempre que yo le preguntaba algo sobre el abuelo, porque nosotros como niños pues oíamos cuando hablaban las personas mayores, oíamos hay cosas de la guerra y tal, y
De hecho, el libro en un principio se iba a llamar Calla, que hay ropa tendida, que era lo que decían las personas mayores cuando estábamos los críos por allí. Oye, calla, que hay ropa tendida. Y entonces, bueno, mi prima un día escuchó que el abuelo había sido fusilado. Entonces, cuando llegamos a casa, yo le pregunto a mi padre, digo, oye, ha dicho Maripili que el abuelo se fue fusilado, o sea que el abuelo murió en la guerra y ya está. Eres muy pequeño, tendría yo, pues a lo mejor 12, 13 años. Eres muy pequeño y no te metas en líos, no te signifiques, que no sé qué. Digo, bueno, vale, pues nada, el abuelo murió en la guerra. Claro, a ti te dicen que el abuelo murió en la guerra y crees que ha muerto pues en campo de batalla, o que le ha caído una bomba de los bombardeos de Madrid, o cualquier cosa, cualquier acción de guerra, ¿no? Lo que menos te esperas es que hubiera sido fusilado por pensar diferente, nada más. Ya mi padre, ya según iba creciendo, yo le decía, a ver, yo empecé a militar en el Partido Comunista, en las juventudes del Partido Comunista, y yo le decía a papá, ¿qué le pasó al abuelo? O sea, yo ya con 18 o 20 añitos, ¿no? Nada, el abuelo murió en la guerra. No, el día que yo muera, en el armario hay una caja de latón, bueno, no una caja, es un tubo de latón, le coges y ahí está toda la historia de tu abuelo. Y yo, joder, pues dámela y la voy leyendo y tal. Yo me callo, que no, eso déjalo ahí, hasta que yo no muera no la abras. Mi padre murió en el 2007 y claro, lógicamente, no la primera cosa, pero pasado un tiempo encontré el tubo, es un tubo más o menos así, lo abrí y ahí estaban 52 cartas dirigidas de mi abuelo a sus hijos, hermanos, a su mujer. La pena es que no tengo las de vuelta, las de mi abuela hacia él a la cárcel. También al mismo tiempo cogieron a mi tío abuelo, a su cuñado, que a él le fusilaron por ser el cuñado del alcalde. Porque bueno, a fin de cuentas mi abuelo era alcalde, ¿vale? Tenía un cargo político, pero mi tío abuelo era el carnicero. Tenía una carnicería allí en el pueblo, en la plaza del pueblo donde está el ayuntamiento viejo, y nada más. De hecho, tú fíjate, le cogieron a él, a mi tío, y a su tío, a los dos, en una zapatería que era donde trabajaban en Barcelona. Les encausan por el mismo motivo, ayuda a la rebelión. A su tío le caen 30 años, pero a él, como es cuñado del alcalde, fusilamiento. Y le fusilaron por ser cuñado del alcalde. O sea, eran auténticas salvajadas. Mis abuelos tuvieron 5. Luis, que murió al poquito de nacer, mi padre, Saturnino, nombre se las trae, luego Mercedes, que también murió, no, luego Pepi, mi tía Pepi, que vive, luego Mercedes, que también murió, y luego mi tía Pili, que vive, pero tenía 2 añitos cuando mataron a su padre. Entonces todos los recuerdos, porque luego mi abuela murió a los 2 años de mi abuelo. Entonces mi padre se quedó con 11 años huérfano de padres y mi tía con 4 añitos también huérfana. Entonces claro, la única referencia que tenemos era lo que mis tías se acuerdan de lo que decían sus tías, de lo que era mi abuelo y tal, ¿no? Estuve grabándola pues 2 o 3 veces, de que me contara cosas, lo que ella recordara. Digo, tú cuéntame todo lo que sepas, lo que te acuerdes, lo que te venga, el día eso me llamas y me lo cuentas también. Y luego mi madre sí hablaba con mi padre y mi padre se lo contaba a mi madre cosas y mi madre me contaba también cosas. Lo que pasa es que mi madre con el COVID pues se nos fue el 23 de mayo de este año, pues que ese es uno de los dolores que tengo de que no haya sobrevivido. Conoció el libro, porque el libro yo lo tenía en casa y lo estuvo hojeando y se ponía a llorar cada vez que lo cogía y tal. Y a mi madre igual la tengo grabada contándome anécdotas de lo que le contaba papá, pues igual. Y entre las cartas, los viajes a Salamanca, a Ávila, a Fuenlabrada, al Paseo Moret, o sea, a recoger toda la información, las cartas que he escrito a montones de sitios de delegación de gobierno para saber el tema del régimen carcelario, o sea, todo, al final 4 años de trabajo pues están reducidos en ese libro. Mi padre y mi tía pequeña se quedaron con las hermanas de mi abuelo y mi tía la mediana, mi tía Pepi, se fue con la hermana de mi abuela. Entonces
La hermana de mi abuela era gente de derechas y mis dos tías, la tía Martina y la tía Pepa, eran de izquierdas. Entonces, bueno, se repartieron a los niños. Luego mi padre empezó a trabajar en una cafetería, en un bar, ahí en lo que hoy es la calle Marcelino Camacho, en Carabanchel, que era donde vivían al principio, y no estaba a gusto. No estaba a gusto. Hay una carta que le escribió mi padre a su tía diciéndole que él no estaba en absoluto de acuerdo con eso, no le pagaban, las propinas que le daban al crío se las quedaban ellos, pero no le pagaban porque eran familia, entre comillas, de esta familia indirecta, pero bueno, eran familia. Y pasado un tiempo, 10 años, mi padre ya se había colocado a trabajar en una panadería. Cuando hubo que ir a recoger el cuerpo de mi abuelo, mi padre fue a esa cafetería y dice: oye, darme el dinero que me debéis, porque vosotros que sois tan cristianos, católicos, apostólicos, romanos, necesito ese dinero para comprar la tumba de mi padre y enterrarle. Y entonces se lo dieron, para aplaudirle, se lo dieron, y mi padre compró en propiedad una tumba, que es donde está enterrado mi abuelo, mi abuela, mis tías abuelas, mi bisabuela, y ahora mi padre y mi madre. Después de fusilarlos, lo que hacían era meterlos en unas cajas como de cartón piedra, que eran le llamaban sepulturas de tercera, y los metían en una fosa común. Una fosa que cogían entre 10 y 20 cuerpos en la fosa, y por suerte esos sí estaban anotados, menos mal. Hay otra anécdota también con mi padre. Cuando fueron a recoger el cuerpo de mi abuelo, fueron él y un primo hermano suyo. Mi padre con 11, 12 años tendría. Pues espérate, nació en el 28 y mi abuelo en el 40, 12 años. Fueron a recogerle, dijeron que sí, que era su padre, pero no le daban, los guardias civiles que había allí no les daban el cuerpo porque eran niños. Entonces tuvo que ir mi tía Martina, que era la mujer del cuñado, el que luego fue fusilado, fue a reconocer el cadáver de su hermano, y cuando llegó allí dijo: hola, vengo a reconocer el cadáver de mi hermano que le han fusilado esta mañana. Entonces los guardias civiles que había allí dijeron que ahí no había fusilados, había ajusticiados. Aquí no matamos a nadie, aquí ajusticiamos a la gente. Mi tío, el 13 de septiembre, el día de la pólvora de Fuenlabrada, le fusilaron, y mi tía tuvo que ir otra vez a reconocer a su marido, al mismo sitio, al mismo lugar y tal. Luego el caso es que de mi tío abuelo no hemos vuelto a saber nada, o sea, nadie fue a por el cuerpo, porque las hermanas de él parece ser que no dieron el consentimiento para ir a por él. Le perdimos la pista. O sea, ahora sabemos que está en el terrario. Sabes que en el cementerio del Este hay dos terrarios, dos osarios, mejor dicho. Uno de ellos está cementado, y el otro, cada vez que llueve mucho en Madrid, se levanta y salen huesos y tal. Pues en uno de los dos está, no sabemos en cuál. La gente, la familia decía que se había muerto de pena. Mi abuela dejó de comer, yo me lo imagino, o sea, no me quiero poner en esa situación, aunque yo creo que soy uno de los 26 millones de fusilados que quiere este general que hay ahora ahí retirado, pero se me pone la carne de gallina, ¿no? Entonces mi abuela pues dejó de comer, se debilitó muchísimo, y en el parte de defunción de ella figura como si hubiera sido un infarto de miocardio. Pero mis tías, eso sí me lo han dicho, mis tías nos decían eso, que se murió de pena, se dejó morir. Tardó 2 años y tal, pero se dejó morir. Y en el 42 murió ella. Nada, es más, de hecho, ellos no han sabido. Mi madre sí, mi madre ya en los últimos años, ya sí, la dije, por los últimos años me dediqué a cuidarla, ¿no? Ya me divorcié y aproveché y me fui con la abuela y la estuve cuidando. Y ya se lo dije, le conté todo. Y pues me seguía diciendo, ¿no? Con 60 años, 61, decía: niño, no te signifiques, que te está significando mucho. Digo: mamá, y ya la sentí un día, digo: mira, yo con 17 años me alisté en las Juventudes Comunistas, he estado detenido varias veces, he sido apaleado varias veces. Digo: ay, madre mía, tal, ¿y eso no nos ha dicho nada? Digo: no, tío, porque ¿para qué os voy a dar eso de disgusto si
no íbamos a ganar nada, al revés, me ibais todavía a echar la bronca. Ay, desde luego y tal, digo, bueno, pero que estoy aquí, o sea, ya está, no ha pasado nada. Y nada, o sea, lo único que se ha metido en política ha sido yo. Todavía sigue habiendo miedo de la gente a que te metas en política, y más, lógicamente, si eres de izquierdas, claro. Ni mi padre, ni mi ex, ni mis hijos. O sea, lo llevábamos no tan en silencio, pero como para no querer ponerles en apuros, en posibles apuros a ellos. No éramos clandestinos, porque, a ver, estamos hablando de los años 90, los años 2000, que ahí no había ya clandestinidad ninguna, ¿no? Al principio sí, bueno, o sea, a finales de los 70, eso era... Ahora lo recuerdas y yo me río, pero las pasábamos muy mal. Con 17 años en el 74, finales del 73, principios del 74, y por repartir propaganda. Claro, lógicamente era propaganda ilegal, que la gente fuera a la huelga, que apoyara esa huelga y tal, y te cogían y te metían unas palizas de 3 pares de narices, pero bueno, por suerte no me llegaron a torturar. En ese aspecto he tenido suerte. No, realmente fue por creencias propias, porque ya te digo, o sea, mi abuelo era una persona que había muerto en la guerra, nada más. Sí, que la habían fusilado, pero como no sabíamos nada más que lo que había oído mi prima, no, fue creencias propias. También influyó un poco mi otro abuelo, mi abuelo materno, era el que me enseñó un poco a leer, no a leer de las 4 reglas, no, a leer. Él me daba libros pues, de García Lorca, le gustaba mucho el teatro, leía muchísimo y era limpiabotas. Pues él me enseñó a García Lorca, me enseñó a Antonio Machado, a Miguel Hernández, a Pío Baroja, a Unamuno y tal. Entonces, claro, vas leyendo eso. Mis padres me metieron en un colegio de curas, que me echaron de ese colegio de curas por rojo. Sí, esa es otra anécdota, porque por Antonio Machado, o sea, la culpa de que me echaran del colegio la tuvo Antonio Machado. En el colegio estudiábamos a Manuel Machado, que era un poco apolítico. Claro, pues yo levanté la manita, ahí tenía yo 15, 16 años tendría. Levanté la manita y dije, oiga, padre, que es que el hermano también escribe y escribe muy bien. Se llama Antonio Machado. Ah, ¿cómo que Antonio Machado y tal? Digo, claro, es que aquí hay gente que no damos en el cole. Y les dije los 3 nombres, García Lorca, Antonio Machado y Miguel Hernández. ¡Ah! Fuera de clase eres rojo y ateo y no sé qué. Yo lo de ateo sabía más o menos lo que era, pero lo de rojo, ni idea. Y os lo juro, yo estaba esperando a que me llamara al despacho el padre prior de los Escolapios de San Antón, y yo diciendo, ¿rojo? Si yo soy del Madrid, ¿por qué me llama rojo? Yo no sabía que era rojo. Claro, cuando se lo dicen a mi madre, ¿qué has dicho? ¿Pero qué has dicho? Y yo, mamá, que solamente he dicho que no andaba Antonio Machado. Que no he dicho, no, algo has tenido que decir. Bueno, se montó un follón en mi familia mi padre y mi madre, soy hijo único, los dos echándome una bronca luego por la noche en casa, que has tenido que decir algo más y tal. Y bueno, pues nada, pues habré dicho algo más, pero que no he dicho nada más, que solamente he dicho que por qué no dan a esta gente, que me los ha enseñado el abuelo Salvador, y por qué no. Y me echaron del colegio. Ahora soy presidente de una asociación de memoria histórica de aquí del distrito de Latina, que nació de los foros locales que hizo Manuela Carmena. Nos juntamos 5 chalaos que nos gustaba el tema de la memoria, y hoy en día somos 28. En 4 años, bueno, 3 reales, hemos pasado de 5 a 28. Al final, viendo que el nuevo gobierno de la ciudad sabíamos que iba a cargarse los foros locales, como así parece ser que va a hacer, y lógicamente la memoria histórica no la quieren ni en pintura, sabíamos que la nuestra no iba a salir nuevamente como mesa, decidimos hacerlo a asociación, y ahora somos asociación. Soy portavoz de la plataforma en defensa del memorial del Cementerio del Este, que fue una de las cosas que se ha cargado el actual alcalde de Madrid. Estamos metidos dentro de las asociaciones de víctimas del franquismo, o sea, estamos bastante activos, pero nosotros como asociación lo único que hemos hecho ha sido modificar el nombre de un colegio de aquí del distrito, que era el Colegio José de Calasanz, logramos que lo cambiaran al Colegio Rosario de Acuña. Hemos hecho un estudio de todo el distrito
para quitar las placas del Ministerio de la Vivienda que te figura con el escudo de Falange, y en el distrito encontramos cerca de 300 casas que siguen teniendo ese escudo. Y ahora lo último que vamos a proponer, antes de que se disuelvan los foros locales, es el modificar el nombre del Instituto García Morato. Hemos hablado ya con los profesores, les hemos dicho que vayan pensando un nombre, por si nos autorizan, que va a ser que no, pero bueno. Hubo en el año 86, 87, creo recordar, estaba en el de presidente de gobierno Felipe González, hizo como una especie de ley para poder reclamar las personas que pudieran, los hijos y tal, de fallecidos o deportados y tal, solicitar una especie como de paga, de pensión. Y ahí entramos otra vez en el tema del miedo. Entonces mis tías, que eran los que podían hacerlo, y mi padre, dijeron que no. ¿Pero por qué no? Si corresponde, que no, porque es que eso es ir allí diciendo que somos rojos, que no sé qué. Y yo decía, pero bueno, si ahora está la izquierda en el poder, ¿por qué no? No, déjate de líos, que no sé qué, además te van a dar una mierda, ¿qué tal? Bueno, si no sabes lo que te van a dar. Que no, he dicho que no. Pues no. Lo único que sí he conseguido yo, que no es económica, es un papel vacío, que figura en el libro, es la reposición un poco del honor de mi abuelo, pero no vale para nada, porque mientras no se declaren ilegales los juicios y los jueces que hubo en esa época, mi abuelo a día de hoy sigue siendo un delincuente. Entonces, una de las cosas que hemos hecho en el 5º encuentro de entidades de la memoria, que también estamos ahí metidos, es sobre todo hay 2 líneas rojas. Una es esa, declarar ilegales los juicios, no ilegítimos, como dice el actual texto del proyecto de ley, y la otra es anular la ley de amnistía del año 77, porque es que, como mínimo, los 2 apartados del artículo 2, el apartado E y F, que son los que tienen a los jueces, ellos están contentos, claro, pero los tienen atados de pies y manos, porque no pueden enjuiciar a los pocos que quedan ya franquistas que hicieron algo. El señor Ruiz Gallardón, cuando fue ministro de Justicia aquí, declaró que España no estaba dentro de la justicia universal para evitar lo que hizo Garzón con Pinochet. Dijo, para no meternos en más líos, nosotros nos salimos de la justicia universal, con lo cual aquí no podemos pedir nada a nadie. Y nos fastidió, claro. Pero vamos, si quitan esa ley de amnistía y declaran los juicios ilegales, solamente en este proyecto de ley, con esas 2 cosas, nosotros ya nos damos por satisfechos. Hemos hecho un texto de, no sé si son 15 o 16 páginas, que vamos a mandar a los diputados. Tenemos una concentración el día 15 a las 12 de la mañana en el Congreso de los Diputados con ellos. Vamos a entregarles el resumen de todos los acuerdos del 5º encuentro de entidades memorialistas. El otro día estuvimos ya con una reunión de estas online con ellos y bueno, y a ver qué sale de ahí. Les hemos dicho que no nos fallen porque va a ser por lo menos la última oportunidad que vamos a tener mi generación. Luego la vuestra, que yo lo llamo en las presentaciones del libro, vosotros sois la generación de la justicia, a ver si tenéis suerte y lo conseguís. Porque hay una cosa que es bastante dura, y es, ahora me gustaría que estuviera mi padre vivo, pero no, o sea, yo todo esto lo hago por mi padre. O sea, ese silencio al que nos han sometido no tiene razón de ser. O sea, ¿por qué habéis estado callados? O sea, hablarlo, si lo que tenéis que hacer es hablar con la familia, contarlo, o sea, que eso no se quede ahí guardado. Porque ahora los padres y los abuelos se nos están marchando, y ahora mucho más con el tema este de la pandemia, se nos están marchando y la gente que no haya hablado, esa historia se pierde. Entonces, por eso hay que contarlo siempre a los hijos, en mi caso a mis hijos, y vosotros sois los que tenéis que coger el relevo y seguir hasta que realmente se haga justicia. Es que en España hay cerca de 140.000 personas que están en cunetas. O sea, yo tengo la suerte, entre comillas, de poder ir a la tumba de mi abuelo. He ido con mi madre cuando íbamos a ver a mi padre allí, y mi madre estaba hablando con mi padre y yo con mi abuelo. Y yo le decía, oye abuelo, que he hecho esto, espero que te guste, joder, qué pena no haberte conocido porque me hubieras contado ahí tus batallas y el libro hubiera sido más gordo y más bonito y tal.
de verdad, o sea, me hubiera gustado que mi padre hubiera sido testigo de, por lo menos, de ver el libro como hizo mi madre. Mi madre me decía, seguro que tu padre estaría muy orgulloso. Y hombre, es lo que espero, que por lo menos que lo que he hecho que sirva por lo menos de orgullo para la familia. Mi tía sí, mi tía que lo ha leído el libro, y le ha gustado muchísimo, ha llorado muchísimo, pues claro, a ver, ella lo ha vivido en primera persona. Pero la gente que lo ha leído, que no es familiar, como Nati de aquí de la biblioteca, igual les ha hecho saltar las lágrimas porque es muy... La gente dice, está escrito con el corazón, digo, hombre, no lo sé. Yo he escrito como buenamente sé. Hay que nombrar a mi prima Maripili otra vez, porque ella es la culpable del libro. Un día se mete en internet y pone el nombre de mi abuelo, Luis Fernández Aguado, y aparece un listado de una tal Mirta Núñez Díaz Valar. Te hablo del año 2010. Hoy Mirta me ha escrito el prólogo del libro, es muy amiga mía. Ayer estuvimos juntos en San Sebastián de los Reyes, en el acto este que he comentado antes. Pues a raíz de ahí empecé a rodar con ello. Las cartas de mi abuelo, las que estaban metidas en el tubo, hay algunas que tienen una letra milimétrica. Entonces mi prima fue, yo no sé cómo, qué tipo de microscopio para leer esa letra, consiguió traducir todas, y luego una vez ya que te han hecho una traducción, ya la vas leyendo y dices, coño, pues mira, así pone esto y tal, y conseguimos traducir todas las cartas, ¿no? Dentro de esas cartas hay la transcripción del juicio. La transcripción del juicio de mi abuelo tuvo las santas narices de luego escribirlo él, lo que le había dicho el abogado defensor, lo que le habían dicho los otros, estaba escrito y figura en el libro. Y ahí me entero de que mi abuelo salva en total a unas 100 y pico personas de morir. Incluso le salva la vida al que luego es uno de los testigos para que le fusilen. A una persona de allí del pueblo que se llama Claudiano Ruiz. Mi abuelo le salvó la vida cuando estaban me fastidia decir nacionales, pues nacionales eran todos. Cuando estaban los republicanos mandando, pues vinieron a por el Claudiano este y mi abuelo le dijo que no, que él respondía de él, que era amigo suyo y tal igual, y le salvó la vida. De hecho, Claudiano le regaló una pierna de cordero, como agradecimiento, ¿no? Cuando le encierran a mi abuelo, Claudiano era el jefe de Falange, de allí de Fuenlabrada, y no sé si lo sabéis, que mandaban cartas para pedir informes al alcalde, al cura, al jefe de Falange y al jefe del puesto de la Guardia Civil. Entonces el jefe de Falange decía que no le conocía de nada, que había, vamos, lo peor de lo peor. También salvó a los 2 curas que había en el pueblo, también salvó de la quema de la iglesia. Parece ser, eso lo cuenta mi tía, que se puso delante de la gente que quería quemar la iglesia y romper las estatuas y dijo que no, que si querían hacer eso, que tenía que ser por encima de su cadáver, que ahí no pasaba ni Dios, y no destrozaron la iglesia. Y mi padre, otra anécdota también, no volvía a Fuenlabrada porque la mesa que había en el altar de la iglesia era la mesa que tenía mi abuelo para cortar la ropa. Entonces, la primera vez que entró y lo vio allí, pues imagínate. Estoy orgulloso de haber escrito el libro de mi abuelo, no ya porque se venda más o se venda menos, me da igual. Yo en las presentaciones siempre digo, la frase de Julia Conesa, ¿no?, una de las 13 rosas, de que mi nombre no se borre de la historia. Yo he conseguido por lo menos que mi abuelo no se borre de la historia. Entonces yo ya con eso ya me doy por satisfecho, porque se lo debemos. O sea, gente que ha luchado por la democracia, pagando con su propia vida, por el mero hecho de pensar diferente. Pues siempre te dicen, es que en una guerra mueren de todos los lados. Vale, en una guerra vale, porque estamos hablando de una guerra de 3 años, vale. Te ha caído un disparo que no sabes de dónde, pues muy bien. Pero es que después de la guerra, desde el año 39 hasta el año 83, no hasta el 75, hasta el año 83, han seguido matando gente por pensar diferente, que es muy fuerte.